Buenos días, amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Un cordial saludo de parte de tu amigo y servidor, como cada oportunidad que el Señor nos da en compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Hoy día 2 de mayo del año de gracia del Señor Jesucristo del 2022, Dios bendiga tu vida y tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quisiera compartirte el día de hoy que una parte bíblica, una reflexión, de la cual va a estar constituida en 3 partes. La primera va a ser la introducción a qué significa ser un discípulo de Jesucristo. La segunda parte sería lo que viene siendo la consolidación. Y la tercera parte sería enviados para servir. A lo que voy es lo siguiente. Hoy sabemos de antemano que en muchas partes, en muchas iglesias, algunas han dejado de enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos hablando del estudio bíblico. Y se han metido en grandes actividades que no producen frutos para la obra de Dios, para el crecimiento de una iglesia que esté sana en el sentido espiritual, pero también que esté capacitada para los retos que vienen próximamente en los últimos años antes de la venida del Señor Jesucristo, porque recordemos que estamos en los tiempos finales de la venida del Señor Jesús. Y Jesús, cuando venga por una iglesia, viene por una iglesia que esté preparada, que esté capacitada, pero que también tenga esa visión de alcanzar almas para salvación para Cristo, de que esa iglesia salió a predicar el Evangelio, que salió de esas 4 paredes de comodidad, que tuvo confianza en Dios, en Jesús, y que ese llamado fue para esa iglesia, ir a ser discípulos, ir a buscar almas para Cristo, lo que viene siendo alcanzar almas para salvación en el nombre de Jesús. Pero antes quiero hacer una pequeña oración, dándole gracias a Dios por tu vida, por tu familia, y porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, del cual oramos en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que están en este video, Padre, que están escuchando este pequeño mensaje tuyo, Señor. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo, Señor? ¿Cuáles son las bases principales, Señor Jesús, de lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre? Bendice tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre, porque tú has sido bueno, tu misericordia es infinita, Señor. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes que todo, hago las primeras aclaraciones. Hasta nuestros días existe un gran número de cristianos que no tienen claro para qué están incorporados en una iglesia. Muchos cristianos no tienen claro todavía qué es una iglesia o para qué está incorporado en una iglesia. Una práctica común en la vida de muchas iglesias es la abundancia de actividades con pocos resultados. Bueno, nosotros en el tiempo pasado lo experimentamos en los hechos. Su servidor y mi familia estuvimos apoyando algunas iglesias en el pasado donde había sobreactivismo. Sobreactivismo quiere decir que eran más actividades que lo que Dios les mandó a hacer. Había muy poco desarrollo en capacitar a los cristianos, a los creyentes, en hacer los discípulos en la enseñanza bíblica, y había más sobreactivismo. Y vaya que no hubo frutos con el paso del tiempo, y algunas de esas iglesias siguen batallando todavía, porque no han todavía acobijado ese mandamiento de Dios que dice Mateo, lo que dice Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer discípulos, dice la palabra del Señor. Ahora, hay muchas iglesias que tienen una puerta para la entrada de las personas y otra más amplia para su salida. ¿Sí me entiende? Una puerta de entrada, o sea, una puerta para entrada a las personas y una más amplia. O sea, que muchas veces esas personas que están a cargo de una iglesia
no atienden las necesidades de esas personas que van llegando. La mayor parte que busca refugio en una iglesia es precisamente para buscar una palabra de aliento, una palabra de seguir adelante en este camino, a veces una palabra que consuele su vida y solamente es a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Existe una diferencia entre el crecimiento y un no crecimiento. O sea, una iglesia que esté llena de personas no significa que haya un crecimiento sano espiritual. Se le puede llamar una iglesia obesa. Una iglesia obesa es aquella iglesia que tiene infinidad de oyentes. Pero ¿cuántos de esos oyentes son discípulos de Jesucristo? ¿Cuántos de esos oyentes que van a esa iglesia cada fin de semana o entre semana en realidad son discípulos de Jesucristo? Porque el hecho de que haya una iglesia arriba de 100, 200, 300 personas no quiere decir que es una iglesia totalmente sana o que esté dándose una palabra por cuestiones de crecimiento espiritual. No. La Biblia nos enseña muy claramente en Mateo 22:14, cuando Jesús dijo a los fariseos: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí me entiende? Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, el cristiano natural, el cristiano común, no se compromete con Dios. Entonces Dios ya tiene a ciertas personas escogidas para que esas personas lleven su palabra, que estén recibiendo la palabra como alimento espiritual, que estén comprometidos con la obra de Dios y que sigan adelante predicando su evangelio. Hay muchos creyentes que piensan venir a Jesucristo solamente a recibir, pero no saben dar. Hermanos, ¿sí me entiende esta parte? Muchos cristianos, y son cristianos que ya tienen un tiempo determinado en una iglesia, son cristianos que ya tienen mucho tiempo en una congregación y que solamente buscan recibir, pero no dan nada para Jesucristo. Y no estoy hablando en lo cuestión material, estoy hablando en lo cuestión personal. Tú puedes dar un poco de tu tiempo para ir a predicar el evangelio a un vecino tuyo, a un familiar tuyo, a alguien que esté en una necesidad. Si en realidad la palabra está creciendo en tu corazón y si te sientes la necesidad de compartir el evangelio de salvación de Jesucristo a otros, dispón de tu tiempo, porque tenemos un tiempo para trabajar, un tiempo para la escuela, un tiempo para la familia, un tiempo para cosas personales, pero tenemos el mayor tiempo, que es para ir a alcanzar un alma para Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña muy claramente que muchos quieren, o sea, son pocos los que dan, o sea, un tiempo para Dios. Ahora, es mucho mejor dar que recibir, es cierto. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra en el libro de Hechos 20:35. Muy claramente nos enseña que cuando Pablo les dice a la iglesia de los Hechos, a la iglesia primitiva, dice: en todos os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Repito, Pablo dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado dar que recibir. Fíjese, yo les pregunto a aquellos líderes que están al frente de una iglesia, porque conocí muchos y con algunos tengo contacto todavía. Muchos dicen: vayan y traigan discípulos, predican el evangelio y traigan discípulos a la iglesia. Pero algunos de ellos que conocimos nosotros, como dice la palabra, no movían ni un solo dedo para alcanzar un alma para Cristo. Y vaya que fue por mucho tiempo. En realidad, un verdadero líder que está al frente de una congregación va al frente con ese verdadero llamado de parte de Dios y pone el ejemplo en persona de ir a buscar almas para Cristo, ir a tocar las puertas de aquellos que están perdidos, salir a las calles, a las plazas, ir a compartir el evangelio abiertamente. Hay muchos que están solamente esperando recibir, y esos mismos que buscan recibir instruyen mal a los congregados en hacer lo mismo, porque si el que está al frente no lo hace, cuando una cabeza está mal, todo el cuerpo está mal.
y es correcto. Por eso esas iglesias no crecen. Van creciendo con el tiempo, se van envejeciendo. Y esa palabra que dijo el Señor una vez cuando maldijo la higuera, que no dé fruto más, es porque muchas iglesias son comparadas a aquellas higueras que no dan fruto. Pero recuerda el pasaje bíblico cuando un discípulo dijo: Señor, déjala un año más para que dé fruto. Y a veces el Señor, en su gran misericordia, hay iglesias que ha dejado por su gracia, misericordia infinita, permanecer un tiempo más, a ver si así se activan en ir a salir a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Bueno, dice la palabra en Juan 8:31, dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repito, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Que nos quede bien claro a nosotros, a ustedes y a su servidor, que si la palabra de Dios no está en nosotros todavía y no la hemos agarrado con el amor de Cristo, o sea, la hemos guardado para nosotros. Porque, hermano, ¿de qué me sirve conocer la palabra de Dios? ¿De qué me sirve tener conocimiento de la palabra del Evangelio si no comparto el pan que Dios me ha dado para bendecir a otros? Es algo que lamentablemente ahorita se está viviendo mucho, hermano, en muchas partes. Son pocos los obreros, dice el Señor. Cuando Jesús dijo: rogad al Señor para que vengan obreros a las mies. Pero ¿cuántos en realidad tenemos la palabra arraigada del Evangelio en nuestro corazón? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar un precio para alcanzar almas para Cristo? Porque en el Evangelio de Juan se definen las tres palabras diferentes. Dice: un discípulo es un cristiano que vive unido a la palabra de Dios. Un discípulo que es cristiano en realidad vive unido a la palabra de Dios, y es por el poder de la palabra que hemos renacido. Es por el poder de la palabra que hemos renacido, siendo renacidos no de nacimiento corruptible, sino de nacimiento incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Es por oír y por escudriñar la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Juan 5:24-38. Y es por la palabra que somos limpios. Juan 15:3. Para un discípulo la palabra es pan, es luz. Salmo 119:105. Y es vida, porque la palabra es vida. Juan 6:63. La pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto a dar tu vida por otros por amor a Cristo? Es una pregunta que debes hacerte a conciencia. Y la repito otra vez: ¿estás dispuesto a dar tu vida por otros por amor a Cristo para alcanzar almas para la salvación? Si es la voluntad del Señor Jesucristo, próximamente, en la próxima cápsula de esta reflexión, enseñanza bíblica, daremos parte de esta parte importante. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por otros para salvación a Cristo? Lo veremos próximamente, si Dios lo permite. Hermanos, hermanas, amigos en la fe, en Cristo Jesús. Que sea una semana de bendición para tu vida, hoy día 2 de mayo, y que la gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Recuerda, fuimos llamados para salvar a través del Evangelio de Cristo a otros, pero también dice la palabra que tenemos que estar dispuestos a dar todo por amor a Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Dios te bendiga siempre en el nombre poderoso de Jesús. Saludos en la paz de Cristo.